¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues hoy va a ser un vídeo muy especial porque vamos a cambiar el formato por circunstancias de la vida. Sobre todo, quedaros hasta el final porque es un vídeo muy especial y nos vamos a la avenida del Corso, que es la avenida más larga de Roma. Tiene aproximadamente más de 1 kilómetro de largo. Hay que tener cuidado a la hora de pasar porque los italianos no voy a correr. No respetan mucho las señales. ¿Eso dicen? Hay que saber que todos los obeliscos, tanto en París como aquí en Italia, fueron como un obsequio, como algo que cuando ganaban un territorio se lo llevaban, y literalmente lo robaban. Y a veces o lo replicaban o se llevaban el original. Y andando nos encontramos con el Panteón, que era el lugar donde se juntaban todos los dioses y es el edificio mejor conservado de Roma. Este edificio no está entero porque le han hecho de todo con él, lo han convertido en iglesia y también lo han convertido en cantera. Y como veis, está increíble. Y como iglesia se llama Santa María de los Mártires. Está hecho en el 125 a.C. Y delante de lo que es el obelisco, tenemos lo más antiguo de la plaza. A ver si lo podemos ver, que es el obelisco. Tenéis que saber que en esta iglesia hay una obra de Caravaggio y que es gratuita. De hecho, la mayoría de las iglesias son gratuitas aquí en Roma. En este punto llegamos al final del tour, entramos en la Plaza Navona, vais a ver qué espectacular. Y el nombre viene porque viene de agonía. Seguramente sería porque aquí torturarían a la gente, quién sabe. Y mirad qué impresionante. Curioso que la fuente encima haya otro obelisco, símbolo de poder. La plaza tiene ese nombre porque aquí se hacían las carreras de cuadrigas y cuando ya se morían o estaban a punto de morir, por eso venía lo de la agonía. También por las guerras y la agonía de los cristianos. Si os dais cuenta, todo lo que es la plaza, el ancho de lo que es el estadio. Si os dais cuenta, ahí tenemos como la calle donde correrían los caballos y por eso se construyó así. Tenéis que saber que la iglesia es muy chiquitita y que todo lo que hay alrededor es pura apariencia, porque lo que es la iglesia es redonda y muy chiquitita. Cuando construyeron la fuente, que se llama la Fuente de los Cuatro Continentes, arriba de lo que es el obelisco que representa el poder está la paloma, que significa y representa lo que es el Papa, que es el poder. Vale, también contaros que hay una novedad en este vídeo, es que estoy vendiendo las gorras personalizadas de Paco el Viajero. Tanto si te estás quedando sin pelo como si no, esta es tu elección. Así que si queréis las gorras, ponedmelo en los comentarios y por privado os diré el precio, me mandáis la dirección y os digo cuánto vale. Son baratitas, ¿eh? Me la quitan de las manos. La guía está explicando las esculturas de los 4 continentes, África, Asia, Oceanía, lo que se inventó el escultor. Porque en realidad nunca había visto un delfín ni tampoco había visto un león, pero señores, estoy muerto, de verdad. Llevo todo el día que, vamos, que estas, mira que estas, que son muy fuertes, ya no puedo con mi alma, ya no puedo, ya no puedo. Tengo unas ganas de que acabe de hablar, que es increíble. Y de aquí me iré al TGV, que me encantan sus hamburguesas y 2x1, así que guay, porque en Zaragoza lo quitaron. Y justo al lado de la Plaza Navona nos encontramos con esta iglesia. No quiero hablar muy alto porque estamos en un sitio de culto y la gente está rezando. Como veis, cualquier iglesia en Roma es bonita. Esta es la iglesia del santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Madre, que casi no lo digo. Cuando llegas a un sitio nuevo y crees que ya lo has visto todo, de repente te surge otra cosa, tienes que volver a sacar la cámara. Y creo muy mucho que lo mejor es que el primer día cojáis un tour turístico, porque es la única forma, o a no ser que lo planeéis con mucho tiempo, de que hagáis una visita pues organizada, que lo veáis todo y encima
os cuenten la historia. Ahora mismo ya no voy a decir a dónde voy, porque igual por el camino me encuentro otra cosa y lo vuelvo a grabar. Si veis, acabo de entrar a una iglesia. Y nada, con este magnífico mirar que hay cielo, ¿eh? Me voy a ir al siguiente destino, que no sé si será la hamburguesería, el hotel o otra iglesia. Tenéis que saber que detrás de esta iglesia, al otro lado del río, está el Vaticano. Y eso lo veremos más adelante. Y después de 2 horas andando, toca coger el autobús, porque de verdad que no me dan malas piernas. Bueno, os cuento. Tenéis que acordaros de validar lo que es el billete del autobús, del metro o del tren. Porque luego subís al autobús o al tren y no podéis... O sea, si subiréis, pero os arreglaréis que luego venga el revisor y os multe. Yo ya estaba muy cansado como para estar peleando con la máquina. De hecho, he pasado la tarjeta de crédito y no me la ha cogido. Y yo digo, ya, estoy muertos al trío, yo ya, de verdad ya no puedo más. Y luego también os han dicho mucho que probéis la pasta, que probéis la pizza, que probéis la comida típica de aquí, pero donde hay un 2x1 en el TGV, que son 2 hamburguesas, ¿verdad? 6,50 y ya está. Tengo para comer hoy y para comer mañana. Y yo creo que es lo mejor. Además lo quitan de Zaragoza y me gustaba mucho. Así que vamos a aprovechar, voy a cenar y ya para el hotel. A ver, ¿qué me tenéis que decir a esto? 2 hamburguesas. Ahora me las voy a comer yo. Pues ya he llegado al hotel, derrotado. La jornada ha sido muy larga, desde las 5 de la mañana. He venido a Roma, he visitado Roma, me han contado la historia de Roma, que os he contado yo ya en el vídeo. Porque en el momento que estoy haciendo este vídeo, presupongo que cuando lo edite, pues os pondré toda la historia y la voz en off. Quería haceros un room tour para que sepáis... no voy a cambiar de idea, porque parece ser que es costumbre en Italia que los hoteles sean varios hoteles en el mismo edificio, pero si veis, la habitación no está tan mal, está un poco desordenada como es lógico, pero está nueva, ¿veis? Aquí tenemos la televisión, la cama, hay un hueco que no se sabe para qué sirve, y este es el baño, que está bastante bien. Y el pasillo de la muerte, que quería enseñaroslo. Mirad. Por ahí aparecen las 2 niñas de Resplandor. ¡Ey, te cagas! Nada, pues ha sido un día provechoso. Mañana tenemos otros 2 tours guiados. Uno que es del Coliseo y de las murallas romanas. Que por cierto, mañana habrá que levantarse pronto para coger y hacer fila para ver el Coliseo. Eso sí, gratis. Mañana veremos el Coliseo, la Plaza Venecia y un montón de cosas que tenéis que ver, ¿eh? Y también, pues lo dicho, por la noche tenemos otro tour, pero este es de ladrones y de pilinguis, para que me entendáis. ¿No? Y para el que no me entienda, pues eso, las mujeres que cobran por sexo. Y va a estar bastante entretenido. Así que no dejéis de ver el canal. Nos vemos mañana, pero aún así suscribiros, darle a la campanita, darle un like y sobre todo comentar todo lo que queráis, todas las preguntas que tengáis. Que muchas veces, como yo, hay muchas dudas cuando uno viaja. Entonces preguntar todo lo que podáis, ¿vale? Venga, a sonreír. Continua enviado.